Continuando con nuestro coloquio, tenemos ahora la participación de la investigadora María de los Ángeles Ocampo Villa. Ella es investigadora del Museo Nacional del Virreinato, en donde tiene a su cargo la antigua biblioteca de los jesuitas en Tepozotlán. Ella ha publicado diversos catálogos de fondos antiguos, también como artículos de divulgación relacionados con el periodo novohispano. Ha colaborado también en la realización de guiones para exposiciones permanentes y temporales dentro del Museo Nacional del Virreinato. Pues, María de los Ángeles Ocampo, adelante, el público es suyo. Muchas gracias. Bien, mi ponencia se titula Un libro de majaderías o llámense tonteras, recetas curiosas de medicina natural. Dentro de la colección de libros que resguarda el Museo del Virreinato, hay un cuadernito manuscrito forrado en pergamino de finales del siglo XVIII, importante por su contenido, pues se trata de un recetario de medicina natural elaborado para uso personal del propietario y muy probablemente como apoyo de alguna actividad relacionada a la medicina en su época. Se le puede atribuir el manuscrito a un tal José Castillo, ya que él mismo coloca en la pasta interna posterior la siguiente grafía manuscrita. Cito, sirvo a don José Castillo. En el margen inferior de la misma pasta, anota el año de 1781, fecha probable en que realizó este trabajo. Con todo lo dicho, esto garantiza, de alguna manera, el nombre del propietario y también que le fue de utilidad en su época para algún fin determinado, como el de aplicar los remedios caseros en auxilio de quien lo necesitara. Siguiente, por favor. Características del manuscrito. El documento está formado por 73 folios escritos por ambas caras con margen simple. Su caligrafía es clara, letra bastarda moderna o pseudo-redonda. Sin embargo, hay palabras ilegibles y utiliza abreviaturas y ligaturas en el texto. Aquí podemos ver en la última hojita, en la pasta posterior interna, en donde dice que sirve a don José Castillo. Y más abajo, la fecha probable de cuando realizó este trabajito, 1781. Aquí vemos en esta foto el inicio del folio 1, donde aparece el título del manuscrito. Aquí está el libro abierto. En la primera imagen estamos viendo en la parte interna una anotación manuscrita donde dice libro de majaderías o llámense tonteras, frase colocada o por un curioso lector o el mismo dueño del manual, que yo podría atreverme a decir que pues el mismo dueño lo puso. De ahí es donde yo me baso para poner mi título de la ponencia. Pues me llamó mucho la atención en un principio cuando yo por primera vez abrí este manualito. Bueno, aclarando, bueno, lo del título, el término majadero proviene, bueno, según la Real, el Diccionario de Autoridades, quiere decir que es un instrumento para moler. Denomina el proceso de machacar o moler algo. Probablemente tenga que ver, pues, con las recetas que aparecen aquí en este manualito.
En cuanto a tontería, pues podría decirse que tiene el término de poca capacidad, que alguien no tenga la capacidad, sin embargo, llegando al objetivo, se puede dar uno cuenta de la utilidad, lo que puede referir un conocimiento popular y oral. Y en este caso, pues vemos que estos manualitos, desde épocas atrás, sobre todo a finales del siglo XIX, pero ya mucho antes con un personaje que es Fouquet, estos manualitos eran precisamente para apoyar a la gente de bajos recursos, para el pueblo. Probablemente también este título haga alusión, esta anotación haga alusión al librito. Entonces, unido el término majadero y tontero y tontería, pues nos dan esas dos interpretaciones. Bueno, también por curiosidad se entiende la novedad o invención de una cosa, discurrida de nuevo y pensada, como tal y tal, un artificio u opinión. Y en este caso, el dueño del librito, pues también da sus opiniones conforme se van leyendo las recetas. Eso es en cuanto al título. En la primera hoja o folio del cuadernillo está a manera de título la siguiente anotación. Como lo vemos ahí en la segunda foto, dice curiosidades sacadas del tesoro de medicinas del venerable autores más experimentados en la práctica de ellas. Como bien se puede notar en el título, queda claro que el que escribió estos apuntes no es el autor del ejemplar. El documento es interesante por la temática, la cual, a través de la tabla de medicamentos o enfermedades que aparece al final del manual, nos podemos dar una idea de la gran variedad de recetas que se utilizaban para contrarrestar diversas enfermedades con el auxilio de la medicina herbolaria. El cuadernito tiene 64 recetas numeradas y otras tantas sin numeración, que esto da un total de aproximadamente unas 140 recetas. Enlisto a continuación algunas de ellas. Podemos encontrar recetas para el flujo de sangre, el estómago, la memoria, dolor de muelas, molestias de ojos, para los oídos, para piedras en los riñones, resfriados, la tos, dolor de garganta, dolor de costado, para fríos y calenturas, temblores del pulso, para la ponzoña, para tiempo de peste, para el embarazo, para el pelo, para las verrugas, para el tabardillo, para la gota coral, para piojos y liendres, para la lujuria, para el mal del corazón, para el embriaguez, para las flemas, llagas malignas, para limpiar los pulmones, para suspirar mucho, para la ronquera, para las almorranas, lombrices, oídos con gusanos, la sarna, la lepra, el empacho, para los golpes o caídas, para el insulto, para el dolor de cabeza, para la disipela, que actualmente es la erisipela, para los desmayos, para los antojos de preñadas, para las pulgas, para el dolor de pies, para las pecas, para la ciática, entre otras, utilizando plantas medicinales y bebidas de origen europeo, asiático y mexicanas.
tales como la salvia, la acacia, la jibia, el agnocasto, la betónica, gálbano, ciprés, arrayán, la ruda, la sábila, el azar, la canela, el tomillo, el romero, el limón, la naranja, la avellana, la nuez, el membrillo, eneldo, cañamones, verdolagas, lechuga, el pulque, la limonada, el zumo de membrillo, entre otras. Y bueno, aquí vemos pues alguna lista de numeradas de recetas en el manualito que aparece al final en la tabla. En algunas de las recetas figuran personajes importantes relacionados con la medicina natural, señalando que dicha receta fue tomada de tal autor. En este caso, pues tenemos desde el título a Gregorio López, luego Madame Fouquet, a Mitriádates y a Hermes Alquimista. En cuanto a Gregorio López, podría decir, bueno, que es importante decir quién fue y qué es lo que hizo aquí en la Nueva España. Gregorio López nació en Madrid el 4 de julio de 1542. Fue paje de Felipe II durante 6 años. A la edad de 20 años visitó importantes santuarios de España, especialmente el de Guadalupe en Extremadura. Luego embarcó en Cádiz y llega al puerto de Veracruz en el año de 1562. Su estancia en México fue breve, ya que 7 años vivió en Zacatecas, luego permaneció 4 años en la Huasteca, 2 años en Atlisco, 2 años más en las cercanías del Santuario de los Remedios, pues cerca de la capital. Ya para 1580, por cuestiones de salud, pues regresa al Hospital de Santa Cruz de Huastepec. Ahí pues permaneció 9 años y donde aprovechó para escribir su manualito. En 1589 ingresó al Hospital de Santa Fe y murió el 20 de julio de 1596, a la edad de 54 años. Su libro El Tesoro de Medicina fue de gran utilidad en los lugares donde carecían de servicios médicos. Sus recetas, por la facilidad en la elaboración, las podían aplicar la gente pobre de las ciudades y las del campo. Elías Trabulce considera al Tesoro de Medicina como uno de los primeros tratados de terapéutica. Es importante mencionar que en su obra añadió remedios que utilizaban los naturales de la región central para curar enfermedades y estudió las propiedades curativas que tenían las plantas cultivadas en distintas zonas de México. El padre Francisco Loza, quien fue su biógrafo, lo describe de la siguiente manera, cito, entendía Gregorio López bien de la anatomía del cuerpo humano y refería a veces cosas muy curiosas y particulares. De ellas hizo un librito de gran curiosidad con muchas experiencias fáciles para hombres del campo y pobres, con diversas calidades de simples y compuestos. Y bueno, pues esto me recuerda cuando dice que un manualito fácil para hombres del campo y pobres, pues me recuerda mucho a lo que investigué sobre estos recetarios que eran hechos precisamente para esta gente que carecía de recursos. No obstante, también lo utilizaban otras personas, aunque había manuales, pues para personas que sí tenían pues los recursos económicos para adquirir los libros. Pero estos manuales ya vienen desde Europa y pues sin duda alguna los protomédicos pues retoman, ¿verdad?
este tipo de manualitos y lo aplican aquí para la Nueva España. Uh-huh. Bueno, pues tenemos de Gregorio López varias recetas importantes. Aquí tenemos una, y bueno, a lo mejor también el término curioso del título, dice receta para la castidad. En la primera parte tengo la paleografía del apunte de del José Castillo, que es el dueño del cuadernito, y en la parte del lado derecho, pues la receta que fue tomada de Gregorio López. Lo que vemos aquí, pues que cambia nada más, que toma el verbo en infinitivo. Y la receta, pues aquí está puesta. Haré la lectura rápido de una de ellas, que es la de Castillo. Receta para la castidad. Beber la simiente del agno casto, o comer ruda, o beber eneldo, o comer cañamones, o comer verdolagas, o la simiente de las lechugas o calabaza de Castilla, o el coral bebido, restraña, o atraer la esmeralda, que hiciese lo propio, o la hierba en 5 hojas comida, la raíz de lirio, cardeno, bebida con vinagre, consume el semen. Anduve buscando, bueno, lo de la hierba en 5 hojas, y bueno, tiene mucha similitud con la hierbabuena. Entonces, pues esta va para los hombres, ¿verdad? Y más en esta época, donde ya no conviene mucho, pues traer hijos al mundo. Bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? Aquí tenemos, bueno, el folio 4 de la receta de castidad. Tenemos otra también para las mujeres. Dice varios remedios para la natura de las mujeres, es decir, pues para que las mujeres permanezcan siempre bellas, hermosas, en cuanto al rostro y demás. Y bueno, está la receta de la azucena. Se hace el ungüento cetrino, que es insigne cosa para la natura de las mujeres, y también para mundificar los nervios y para las quemaduras. Las hojas cocidas y puestas sobre ellas es muy bueno, y para las frescas heridas en vinagre, como en adobo, la sana. Y su zumo mezclado con vinagre o miel y después echado en un caso limpio de hierro o cobre y puesto al fuego hasta que se incorpore, se hace una líquida y excelente medicina para las llagas antiguas y rebeldes. Y su raíz, que es como una cebolla asada en el rescoldo, y 1 o 2 higos asados conforme fuere la raíz. Con muy poca miel blanca, mojado y deshecho todo como un ungüento, y untar con ello la parte baja de la mujer que esté endurecida, la blanda. Encora las llagas rebeldes, majada y cocida con miel y puesta en los nervios cortados, los sana, y también las desencajaderas, untando las asperezas del cuerpo, y la caspa lo quita, y enjuga las llagas de la cabeza que manan, y sobre todo poniéndolo en el rostro majado de la manera dicha con los higos, y ella también, y la miel virgen, muy deshecho a modo de mudas que hacen las mujeres para lavarse y parecer hermosas. Es muy excelente porque come el paño y manchas, y adelgaza y purifica el rostro, y la tez la clara y la hace muy lustrosa. Y al cabo de 3 días tomar un poco de azúcar cande en la boca cuando se vaya a acostar, y con ella babasa
lavarse el rostro, y con cosas suaves como es con vino blanco destemplado, y verá su rostro y manos tan buenas y blancas que no las conocerá. Y en mejoría advierto que no lo lave con agua de Solimán, porque queda la tez tan suave que levantará ampollas, y finalmente es tan buena la azucena y su olor tan casto, y para otros muchos remedios, que fuera largo escribirlos. Pues ya, ¿verdad? Es bastante larga la receta como para, ¿verdad? Escribir más sobre la azucena. Así es que, queridas mujeres, vamos a aplicar esta receta. Y bueno, pues tenemos también otra receta para la garganta, inflamada o con dolor. Y dice que, pues, suelda con suelda mascada quita las asperezas de la garganta, o cocimiento con malvas, la malva, bebida con miel, o beber agua de violeta con azúcar, o beber leche cocida con guijarro encendido que se apague en ella. Es excelente para llagas en la garganta, para dolor de garganta, canela molida y mezclada con miel y puesta sobre el dolor por de fuera. Pues esto, pues así como estamos viviendo, podríamos aplicarlo, ¿verdad? Bueno, cuando tengamos dolores leves de garganta, porque ahora por cualquier cosita, pues tenemos que acudir antes al médico. Bueno, pasando ahora con otra de los personajes que cita el autor del librito, de donde retoma también algunas recetas, tenemos a Madame Fouquet, quien es autora de un libro que se titula Médico Quirúrgicas, editado en 1750. Y bueno, podríamos decir que Marie de Maupeou nació en 1590-1681, hija de Gilles de Maupeou. Así se le llama, bueno, ahora se le conoce como Madame Fouquet, pero su nombre es Marie de Maupeou. Su padre era controlador de las finanzas en París y vizconde de Bou, y fue conocida como Madame Fouquet. Tuvo 12 hijos, de los que 5 de ellos murieron muy pequeños. Fue directora del Hospital Fille de la Providence en 1658 y posteriormente, después de la muerte de su marido, fue superiora de Les Dames de la Propagación de la Fe en 1664. Madame Fouquet forma parte de la cadena de las tradiciones mencionadas y de la memoria cultural del siglo XVII y XVIII. Su libro está dirigido a las élites educadas de la época y articula una compilación de recetas, de preparaciones y de recomendaciones nutricionales que constituyen una narrativa sociohistórica para cubrir un conjunto de necesidades prácticas. Y bueno, vemos aquí que bien lo dice que, bueno, las recetas que ella hizo son para élites educadas. Sin embargo, pues es importante mencionar que el auge literario de los recetarios perseguía el doble objetivo de poner al alcance de los pobres recetas secretas y fijar por escrito el conocimiento popular empírico. El éxito de las obras fue transnacional y se corresponde con la existencia de unas clases sociales que podían permitirse la compra de libros y comenzaban a considerar la salud como un bien de consumo. Los manuales de medicina doméstica tenían una clara vertiente práctica y planteaban explícitamente el problema de su relación con la cultura popular. Uno de los puntos de partida de los recetarios es aquel que considera que los profanos debían actuar por sí solos para conservar la salud y luchar contra la enfermedad.
el mayor éxito de la popularización médica, pues fue El Tesoro de Pobres, editado por primera vez en castellano en 1519, atribuido a Pedro Hispano. Y bueno, pues Marie de Foucault, pues desde luego que tuvo al alcance estos libros. Y de ahí pues también surge la idea, por la pérdida de tantos hijos, pues elaborar manuales para apoyar a los pobres también. Las obras de Marie Fouquet tuvieron más de 50 ediciones en francés durante 2 siglos. La primera de la que tenemos noticia es el Recueil de remèdes faciles et domestiques choisis et expérimentés, del libro de Madame Foucault. Se conocen 16 ediciones italianas, 2 ediciones alemanas y 2 en portugués. En español se han localizado 6 ediciones desde 1750 en Salamanca y Valladolid, hasta la última edición de 1872 en Valencia, que son las obras médico-quirúrgicas que ya mencioné. Y bueno, también realizó un tratado que se llama Economía de la Salud del Cuerpo Humano. Y bien, pues aquí pues vemos una recetita en el folio 62 y en esta receta aparece el nombre de la autora y es una purga especial para todo tipo de enfermedades, tanto de las partes internas como externas, especialmente el de la gota ciática, la melancolía, la sarna, el cerebro, el hígado y el pulmón. Esas son algunas de las recetas que aparecen aquí, que bueno, largo sería enumerar. Tenemos también, por otra parte, que podríamos decir de él que vivió en el siglo I antes de Cristo y que hubo, pues este rey accedió al trono a la edad de 13 años, pues muy pequeño porque muere su padre, quien durante su reinado mantuvo regularmente alianzas con los romanos. Al igual que ocurre en muchas regiones de los tiempos modernos, ese complot fue tramado por uno de los servidores que le inspiraban más confianza al rey. Así que el joven soberano Mitrídates VI fue un desconfiado por naturaleza y como el ladrón que juzga por su condición, definitivamente no quería que le hicieran lo que él con el tiempo le hizo a los demás. Para comenzar, se deshizo por siempre de su madre y de su hermano, y luego de reyes vecinos como Arcadio VI y los hijos de este príncipe, obligado desde un comienzo a defenderse de sus astutos tutores, acostumbró su cuerpo a soportar todo, incluso los venenos, pues toda su vida sufrió un permanente pánico de ser envenenado. El historiador Guthrie dice, cito, se divertía haciendo experimentos con los desdichados criminales. Anunció haber descubierto un antídoto para todas las ponzoñas de reptiles, así como para todas las sustancias venenosas. Como para permanecer en el poder había que combatir y expandirse, se dispuso a luchar contra los romanos y así estuvo toda su vida guerreando. Por varios años fue ganador, pero al final terminó de perdedor en una revolución encabezada por su hijo favorito. Dice la leyenda que cuando eso le ocurrió a la edad de 70 años, intentó envenenarse, pero fracasó en su intento, por lo que se hizo matar de un esclavo. ¿Cómo logró Mitrídates el Grande inmunizarse contra los venenos? Bebiendo por ciertos periodos de tiempos pequeñas cantidades de venenos en combinación, y dicha polifarmacia
que llegó a contener 54 ingredientes, se llamó Mithridaticum, luego Triaca o Terica. Este verdadero antídoto polivalente, que podríamos llamar terapia de perdigones, contenía, entre otras cosas, carne de víbora y toda clase de compuestos vegetales. Bueno, pues esto está en Historia de los Documentos de Alfredo Jácome. De ahí tomo la cita. Y bueno, aquí curiosamente vemos la recetita que el autor retoma. Aquí dice, este remedio se halló en la librería de Mitríadates, rey de Porto, cuando lo venció Pompeyo, y después salió escrito por las experiencias. Y bueno, es una receta, dice, para contra las mordeduras de algunas sabandijas. Aprovecha mucho comer por la mañana las avellanas en ayunas, con un poco de ruda y media docena de higos pasados. Y este es buen preservativo para en el tiempo de peste. También hay otra receta donde dice que 20 hojas de ruda, unos granos de sal y una nuez de las comunes, y lo comerás todo junto por la mañana. No te hará daño algún veneno, aunque bebas mucho, y de esto usan los que hacen las apuestas de beberlos. Y desde luego que él hacía apuestas, y aquí, bueno, lo retoma. Mitríadates hacía apuestas. Y entonces, pues él apostaba y nunca perdía, ¿verdad? Dicen que nunca perdió, aunque dicen que lo venció Pompeyo, como lo estamos viendo aquí en la pantalla. Tenemos aquí el folio de la receta de la ponzoña. Otras recetas. Bueno, aquí ya, bueno, ya me iré rápido porque el tiempo ya me está ganando, pero son recetas también muy curiosas, seguramente de Gregorio López y de otros autores que todavía no he logrado investigar. Para el dolor de muelas, se toma un poco de sebo duro, se amasa con unos granitos de sal, se hace una pelotita y se mete en el hueco de la muela. Para los fríos. Esta receta es importante porque dice que es de Oaxaca. Se hace un buen vaso de limonada con su azúcar y limón. Aparte se muele una rajita de canela con tantita azúcar y se le echa al vidrio. Se toma cuartilla de vino y cuartilla de aguardiente. Se le echa agua de azahar y agua de rosa de Castilla y todo junto se bebe por la mañana en ayunas. También para fríos es eficaz beber pulque, bastante consumo de naranja. Se muelen unas pepitas de naranjas con el pulque y con esto se vomita mucho, pero se quitan los fríos. También es bueno beber en varios días zumo de membrillo con azúcar. Y bueno, aquí resalta algo importante, pues el pulque, ¿verdad? Nuestro pulque está presente aquí en esta receta. Para el mal de gota. Esta también es importante porque pues menciona a los caleros de la Ciudad de México, de Hidalgo y México. Se toma un puñado de hierbas que llaman del aire y medio puñado de salvia real. Esto se pone a cocer en una olla nueva y grande que haga como 20 cuartillos de agua y se pone a hervir en un fuego no muy fuerte, donde desde por las mañanas, y ha de hervir hasta que se consuma la mitad del agua, lo suficiente para un baño, y después de irse a acostar, se aparta una taza caldera de esta agua que sirviera para beberla por la mañana en ayunas del otro día. Y la demás agua bien caliente, cuanto se pueda sufrir, se echa en un lebrillo o batea y con ella se refriega todo aquello por donde se siente el dolor de la gota.
y acabado de dar este baño, se tiene precavido un braserito con lumbre y se echan en él unos palitos de la hierba del aire y se pone encima del brasero, arropándose bien con una frazada para recoger en sí aquel humo. Y luego se acuesta arropándose bien para que sude, aunque no ha de sudar mucho, y esta misma diligencia se repite 9 noches continuas en la misma forma. Y bueno, pues vemos la palabra aquí lavadero, pues que viene para nosotros es ahora, ¿cómo le llamamos a estos lavaderos? Tenemos aquí la batea, que es lavadero para nosotros actualmente, perdón. Dice, esta hierba del aire se cría 116 leguas de México, en un paraje que llaman El Mezquital y en un prado que llaman Guadalupe, que de allí llevan la cal para México. Cría como media vara de alto, sus hojas son más chiquitas que las del orégano. El pie es una varita muy delgada y va haciendo unas varitas y su olor arremeda mucho al del orégano. Quien la necesitare puede encargarla a los caleros que vienen a México a vender cal a la plazuela de Jesús. Vean nada más. Pues era importante encargarle a los caleros esta plantita. Y la otra es para el dolor de dientes. Para que no te duelan los dientes ni las muelas, trae siempre contigo una muela de burro pegada del cuerpo. Pobres burros, ¿verdad? Porque a los burros también les duelen los dientes. Y concluyo con una receta para la tísica. Es llaga del pulmón con surgimiento del cuerpo. La causa de ella es la reuma sanguínea o colérica o flemática que corre y da en el pulmón, o es apostema de boca o calentura o frialdad. Es insigne la betónica con o cocimiento de salvia. Bien, pues esta receta la podíamos aplicar hoy, ¿verdad? Para el problema de la pandemia del COVID. La podríamos complementar, ¿verdad? Porque para los pulmones, vean, la calentura y la frialdad. Pues concluyo con esta última receta. Agradezco a todos su presencia, a todos los que me están escuchando. Y bueno, podría decir que este manualito es de suma importancia para nosotros porque vemos una continuidad de este tipo de recetarios que ya venían desde años atrás en Europa y de los protomédicos que llegaron aquí a la Nueva España. Importante también es porque, bueno, está dentro de la colección de libros del Museo del Virreinato, que sin duda alguna tuvo que haber pertenecido a una persona preparada, como lo estamos viendo, por sus investigaciones que hace de las recetas y refleja el conocimiento que tenía también de los protomédicos en la Nueva España. Muchas gracias. A nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, agradezco el apoyo recibido para la realización de este segundo coloquio de evangelización, enfermedad en tiempos de la evangelización, particularmente a los organizadores de esta 31ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, a la Coordinación Nacional de Difusión, la Coordinación Nacional de Antropología, a la Dirección de Lingüística y a su Seminario Interinstitucional de Estudios sobre la Evangelización en México. Muchas gracias a Pilar Maínez, Teresa Eleazar Serrano Espinosa, Angélica Hernández Pérez, María de los Ángeles Ocampo Villa y Alberto Juárez Carvajal, quienes desde diversas perspectivas
han abordado el tema de la enfermedad durante esta época de evangelización novohispana. No me resta más que desear que haya sido de su interés y desearles salud personal y familiar, particularmente en esta época. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Nuevamente estoy aquí y agradeciendo el apoyo de la Coordinación de Difusión para la organización de esta jornada, para agradecer también a los organizadores de este seminario por su esfuerzo y compromiso en la realización de este evento. Y también quiero agradecer la presencia y el entusiasmo de quienes participaron directamente y quienes se sumaron vía virtual al desarrollo de estos trabajos. Hoy, en este coloquio, que se presenta de manera virtual en el marco de la Feria del Libro del Instituto de Antropología. Todos ustedes llevaron esta reflexión rica y sugerente a éxito y a buen término. Esperamos que en estos nuevos tiempos de pandemias reeditadas, sus aportaciones crezcan, vuelan y sigan motivando la investigación, el pensamiento y el diálogo interdisciplinario. Muchas gracias a todos y a todas, y con esto damos por clausurada esta jornada. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.